Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Segundo de Crónicas 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Amén. Aquí hay toda una fórmula del fracaso. Entonces vamos a titular esta palabra: evita la fórmula del fracaso. Brian Kohlberger es un norteamericano de 27 años, sospechoso de matar 4 estudiantes en una universidad en Idaho. Es un estudiante de una universidad en Washington que posee una maestría en criminología y estaba en ese momento postulando para hacer un doctorado u obtener un doctorado en el mismo campo del que poseía esta maestría. Algunos creen que Brian Kohlberger, que asesinó a puñaladas 4 estudiantes que se cree que no los conocía, se inspiró en la persona de un criminal serial que es conocido como el BT Killer, porque se dedicaba a hacer torturas, se dedicaba a cometer abusos y luego mataba a sus víctimas en Wichita, Kansas. ¿Cuál era la relación de este estudiante con este criminal serial? Uno de sus profesores en la universidad es amigo personal de este criminal serial, porque estudiando la mente criminal entablaron alguna relación. Y yo quiero que usted entienda, mi amado, el peligro que corren los jóvenes producto de las lecturas y de las cosas que miran. Y esto está ilustrado en la gran cantidad de balaceras que nosotros tenemos dentro de Estados Unidos y de los asesinatos a puñaladas que estamos mirando, aparte de balaceras. Porque lo que uno alimenta su mente, eso mismo es lo que luego va a salir hacia afuera. Nosotros en nuestra lectura tenemos la historia de el conocido rey Acaz, de lo que es la nación de Judá. Era de la descendencia y de la casa de David. El pasaje dice que empieza a reinar a sus 20 años de edad, un privilegio que muy pocos seres humanos tienen sobre la faz de la tierra. Se dice que su reino se extiende por un periodo de 16 años, hasta llegar a un punto donde el rey Acaz no imitó el modelo que tenía en la línea de la familia. Aquí se menciona que dice que no imitó a David su padre, porque David era lo que nosotros llamamos como el ejemplo, el modelo, el paradigma que tenían que imitar los reyes de la nación para que la nación estuviera bien, la nación fuera bendecida, la nación fuera prosperada, la nación alcanzara el máximo potencial que Dios había propuesto sobre ella.
Pero este rey se dio a imitar a los reyes del lado sur de la nación que estaban entregados a la idolatría, al pecado. Se mencionan un sinnúmero de cosas que hace este rey que nos llaman la atención a nosotros de la época actual en la que nosotros estamos viviendo. Porque uno tiene que leer la palabra y aplicarla a la realidad de lo que, o contextualizar la palabra a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en la época. Y dice, aquí me llama la atención que este rey no solamente se dedicó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sino que se dedicó a la idolatría. Dice que preparó lugares altos en la ciudad donde ir a quemar incienso, hasta llegar al punto de que también fue a uno de los valles idolátricos y allí se dedicó a sacrificar a sus hijos en el fuego. Óigalo, el punto tan bajo al que cae este rey, que dice que agarra a sus hijos y se los ofrece a Moloc. Y dice el pasaje, conforme a las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto y los plantó en Canaán. Lo que hacían era esto, mis amados. Había un supuesto dios llamado Moloc, que era una estatua con los brazos abiertos, extendidos. Esa estatua se calentaba al rojo vivo en el fuego y allí iban y entregaban a sus hijos, a veces los hijos primogénitos, a veces algún hijo que nacía en la línea de la familia, como forma de conseguir el favor o de conseguir la bendición de los dioses, sin darse cuenta que en realidad estaban obteniendo maldición para sus generaciones. Este rey dice que sacrificó a sus hijos a Moloc, dejando, me imagino, que a varios de los hijos vivos, porque el siguiente rey que viene de la nación es uno de los reyes más prósperos y más nobles que Dios levanta en toda la nación, que es el rey Ezequías. Y usted va a notar aquí que dice que este no solamente se dedicó a sacrificar a sus hijos a Moloc, también se dedicó a la idolatría. Dice que preparó altares y se fue, imitó los altares que veía en la ciudad de Samaria, del otro lado del reino, y le pidió a los sacerdotes que estaban al servicio de Jehová que imitaran todo lo que él había visto del otro lado, con la idea de que esos dioses le dieran ayuda y le dieran favor. Mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que un Dios bueno, que un Dios misericordioso, que un Dios compasivo permita que haya pueblos que sean aniquilados, que haya pueblos que hayan sido borrados de sobre la faz de la tierra? Nosotros tenemos el ejemplo de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ciudades que estaban entregadas al pecado de la homosexualidad, de la depredación sexual, y fueron consumidas por el fuego debido a que se entregaron a la iniquidad. Cuando Dios manda a Israel a la tierra de Egipto, hay pasajes con los que yo a lo largo de los años batallaba y decía yo, estos pasajes no pueden estar en la Biblia. Yo decía, estos pasajes no pueden existir aquí. Se está hablando de aniquilar, de matar a todo lo que tiene vida. Pero hay algo con lo que Dios no negocia, y son con los niños. ¿Me está prestando el oído? Dígale al que está a su lado, no te distraiga, Dios quiere hablarte. Hay algo con lo que Dios no negocia, y es con los niños. ¿Usted sabe lo que Dios considera un niño? El Señor le dijo a los discípulos mientras predicaba, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son como los pequeñitos del reino de los cielos. Jesucristo dijo, cualquiera que haga tropezar a un pequeñito que cree en mí, mejor le fuera que se le ate al cuello una piedra de molino y se le aloje a lo profundo del mar, lo cual era algo que solamente se practicaba para los perros que morían en la época.
sea que yo le estoy hablando de que el que toca a un niño, el que daña la integridad de un niño, es peor que un perro muerto, es lo que la Escritura quiere decir. Y hay algo con lo que Dios no negocia. ¿Cómo puede un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que dio a su Hijo para morir por nosotros, enviar a que pueblos sean aniquilados y sean consagrados a lo que la Biblia llama como anatema, llama como lo consagrado a un jerén, algo que está bajo maldición para ser exterminado en el Antiguo Testamento? Eso no se practica en la época. Pero oiga lo que dice, por los niños. Cuando yo batallaba con estos pasajes donde el Señor le dijo a Jericó, entren, derriben a Jericó, acaben con todo lo que vive en Jericó, solamente salvándose Rahab la ramera, la prostituta de Jericó, era porque los niños eran consagrados a los demonios, eran quemados al fuego. El Moloch, mis amados, de los tiempos modernos, es toda esta ola ideológica, diabólica, satánica, para tratar de convencer, sexualizar a los niños en la época, para que inclusive convencer a los padres para que lleven a sus hijos a darle bloqueadores de pubertad, para que lleven a sus hijos a mutilarle los órganos genitales para que se identifiquen con un género o un sexo diferente al que biológica y genéticamente nacieron. Ese es el Moloch de los tiempos modernos. Y nosotros tenemos que entender la realidad de lo que estamos viviendo. Este rey de los días de el Antiguo Testamento, llamado Acaz, sacrificó a sus hijos a Moloch, y hoy en día no se lo lleva y se lo sacrifica en las manos de un Dios de fuego. Pero cuando usted mutila los órganos de un niño, lo que usted está haciendo es quitándole la dignidad de vivir, quitándole el privilegio de tener una vida digna, cortándole los días de vida sobre la faz de la tierra y robándole el derecho a la inocencia y a tener una vida plena, que es lo que Dios se ha propuesto para cada ser humano que está sobre la faz de la tierra. Por muy inocente que esto parezca, muy dulce, muy en nombre del amor, esto es una corrupción que sube a la presencia del mismo Dios. El mismo corazón de Dios llora, porque si hay algo que Él no quiere que toquen, se llama los niños, porque son los más sagrados que tienen. Usted sabe por qué el sheriff de muchos condados de esta nación son tan fuertes con la gente que lo encuentran en prostitución infantil y mirando pornografía infantil. Son fuertes porque ellos saben que los niños no se pueden defender por sí mismos y los someten a este tipo de vejaciones. Entonces aquí hay una forma de evitar el fracaso, de evitar la destrucción. Los niños no se tocan. Dígale al que está a su lado, los niños no se tocan. Yo le dije que no sabía cómo titular esta palabra, porque es una palabra difícil de pasar. Dice, el pueblo se dio a la tarea de sacrificar a sus hijos al fuego. El mismo Acaz ofreció a sus hijos al fuego. Mis amados, este es el Moloch de los tiempos modernos. Usted va a las redes sociales y usted se encuentra con decenas de videos del Hospital Infantil de Boston, promoviéndolo en nuestros países de Latinoamérica, promoviéndolo aquí dentro de la nación, para que los padres vayan a mutilar los genitales de sus hijos. Y toda esta locura, la gente está en silencio. Muchos padres están dormidos. El canal o HBO tiene una serie por allí donde está mostrando a varias madres adoctrinando a sus hijos, adoctrinándolos. Uno de 4 años presentan un varoncito y la madre le dice, tú eres una nena, y lo disfraza como una nena.
Y el niño dice, yo soy una nena niño. O sea, el niño confundido. A los 4 años, ¿qué puede saber un niño? Hasta mis hijos, oiga, que son todavía adolescentes, me dicen, un niño a los 4 años lo único que quiere hacer es jugar con carrito, jugar con avión, es ser bombero, es ser médico, es obtener, ¿verdad?, ser un deportista famoso, pero no tiene nada que ver con sexualidad. Eso llora ante la presencia del Dios del cielo. Imagínese. Y la madre trata de convencer y adoctrinar y persuadir a ese pequeño niño de 4 años. Presentan a otro jovencito de 14 años. Y ese jovencito de 14 años ya le han mutilado sus genitales. Ya le han dado bloqueadores de pubertad. Ya le han implantado mamas para que se pueda ver como una niña. Y el niño reclama en la misma serie y dice, yo no me siento completo, como que no soy yo. Claro que no es él, porque es un niño y la madre lo trata de convencer y de decir que ella también ha pasado por situaciones difíciles, que él no va a pasar mentira, que él no va a pasar nada. Y bajo el temor y el miedo de que los niños se quiten la vida, los padres ceden a estas sinvergüenzuras. Yo soy de los que dice, hay una doctora por allí dominicana que dice, ojalá se los lleve el diablo. Y yo soy de los que dice, ojalá se los lleve el diablo a los que no tienen compasión de la niñez y se atreven a quebrar y limitar el potencial de la vida de un niño a esta edad. Los adultos que hagan lo que quieran con su cuerpo, a los niños hay que dejarlos quietos. Y si usted ve que un niño o alguien en su familia se está desviando o tiene confusión en cuanto a su identidad, hay que llevarlo donde se le preste ayuda, donde se le haga entender, ¿verdad?, que ellos tienen un diseño genético, un diseño biológico, un diseño en su cuerpo y que ese diseño es algo que Dios ha puesto sobre ellos. Lo más grave de todo, mis amados, es que hay un silencio rotundo, aún de muchos cristianos. Porque he oído a muchos cristianos que llaman cuando estos niños aparecen y le dicen que son valientes porque se atrevieron a declarar, ¿verdad?, la confusión mental que tienen. Ni hablarle de la cantidad de casos que andan por ahí en las redes sociales, donde hay niños que los padres los han sometido a esos bloqueadores, lo han sometido a cirugía y después el niño dice, yo no soy una niña, yo soy un varón, quiero regresar a donde yo estaba, a como nací. Y el proceso es un proceso doloroso y muy largo. Aquí se nos dice a nosotros que cada vez que el pueblo de Israel se volvió a las prácticas de los pueblos que Dios sacó de esa tierra para entregárselas, la Biblia dice que Dios envió a gente más impío que ellos para que los aniquilaran, para que los mataran, para que los borraran de sobre la faz de la tierra. Y no tome a mal nadie lo que yo estoy hablando. La iglesia del Señor no está en matar, ni aniquilar, ni eliminar a nadie. La iglesia del Señor está en llevar el mensaje de esperanza, en decirle que Dios envió a su Hijo para morir en su lugar, para que nosotros seamos libres del pecado, de la vergüenza, de la condenación, de la miseria, que vivamos la vida plena que Dios ofrece para nosotros, que Dios no quiere que caminemos esclavos de iniquidades ni de vicios contra la naturaleza, que Dios se ha propuesto no solamente darnos una vida plena de este lado, sino una vida eterna en los cielos, para que nosotros disfrutemos a plenitud todo lo que Dios ha creado para nosotros. El silencio del pueblo, el pueblo no protestó contra su rey. El silencio de los siervos de Dios en Judá
porque los siervos de Dios permanecieron en silencio. Dice que los sacerdotes escucharon lo que el rey decía. Y usted sabe lo que hicieron. Dice que agarraron la casa de Dios, cerraron la casa de Dios, demolieron todo lo que estaba consagrado en la casa de Dios. Y dice que sacrificaron y quemaron incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. En lugar de subir a la casa de Dios, cada uno tenía su altar privado. Aquí hay una fórmula perfecta para el fracaso. Una fórmula perfecta. Si hay algo que Dios no pasa por alto, es el silencio contra la injusticia y el pecado. Si nuestro corazón no late por los niños, no va a latir por nadie. No va a latir por nadie. Porque usted ve un niño, es lo más tierno que usted puede observar. Por eso usted nota toda esta locura. 1.6 millones de abortos se practican cada año dentro de Estados Unidos. Y no me quiero imaginar en países donde no hay leyes, porque las cifras son mucho más altas. Y a veces nosotros decimos, bueno, no somos llamados. Yo no lo estoy llamado a que usted levante un movimiento revolucionario en contra del gobierno. La iglesia del Señor no fue llamada para eso, pero fue llamada para sembrar esperanza, para hablar el mensaje del evangelio, para no dejar que nuestros hijos nos lo adoctrinen en nuestra propia casa, nos lo hagan abortivo, nos lo hagan promotores de movimientos de degeneración, sino que nosotros enseñemos la palabra de Dios, hablemos lo que Dios se ha propuesto que se hable y no tengamos temor, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Alguien tiene que recibir esta palabra. Somos llamados a hablar a la gente de Dios, ¿verdad que sí? A recibir con amor y compasión al herido, a declarar libertad a los cautivos, pero a levantar la voz contra la maldad y contra la iniquidad. Amamos a todo el que viene, pero no compartimos tu pecado. Te amamos, pero te decimos que Dios te ama también, pero que aborrece tu pecado. Y dice que el rey Acaz no solamente, oiga, se dedicó a sacrificar y a cometer actos idolátricos, sino que cuando vio que se sentía acorralado, oiga lo que dice que se fue hasta Samaria y vio un altar allá y lo trajo y le dijo a los sacerdotes, háganlo igualito como ese. Los dioses de ellos, de los sirios, los ayudaron. Vamos a pedir ayuda a esos dioses a ver si nos ayudan. Oiga la estupidez que tenía este muchacho. Estaba completamente estupidizado. Póngase a pensar. No se da cuenta, la Biblia dice, Primera de Crónicas 7:14, fueron las palabras que Salomón habló al pueblo de Israel cuando tomó el reinado, cuando la presencia de Dios descendió en el templo, la gloria de Dios se vio en el templo y Salomón se puso de rodillas y oró a Jehová y le pidió sabiduría para dirigir la nación, para gobernarla bien, para que fuera una nación próspera. Y Dios le dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, haré que haya lluvia sobre la tierra, haré que haya cosecha, sanaré la plaga, sanaré la enfermedad, me llevaré la maldición y traeré bendición sobre mi pueblo. No importa que sean esparcidos sobre los confines de la tierra, los haré volver bendecidos si se vuelven a mí de todo corazón. Aleluya. Pero ¿qué hace este muchacho? Este muchacho agarra y se va a imitar. Y lo que hizo es que la idolatría los hizo apartarse de la casa de Dios. Présteme oído, porque voy a aplicar esta palabra a su corazón. La idolatría los hizo apartarse de la casa de Dios. Mire lo que dice aquí. Dice aquí
que dejaron de subir a la casa de Dios. De tal manera, versículo 6, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día, oiga el número, 120,000 hombres valientes, por cuanto Judá había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. 120,000 hombres valientes. Mire, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia no se contradice entre sí? Unos cuantos. Por ahí vamos. Mire esto. Cuando estudiamos la Biblia, a nosotros se nos enseña que no existen originales de la Biblia. No existen originales. Existen copias de copias. En esas copias está todo el contenido de la palabra de Dios, lo sabemos, porque ningún documento antiguo del pasado tiene tanta cantidad de copias como la Biblia. De la misma manera que usted sabe cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos, quién descubrió América, porque hay documentos escritos. La Biblia contiene copias de copias. A veces en esas copias existen pequeños errores de copia. Présteme el oído. Existen errores de copias. Esos errores de copia son numeritos. Cuando yo veo el número que dice 120,000 hombres en un día, yo digo no, empecé a revisar los comentarios y a revisar, yo digo, aquí debe haber un error de copia. 120,000 hombres en un día murieron. Y cuando reviso todos al unísono, los mejores comentaristas, los mejores eruditos bíblicos, dicen que este número es como es. Casi toda la nación fue aniquilada, producto del pecado de sacrificar niños, de someterlos a la maldad. Producto del silencio de los hijos de Dios en esa época a pecados tan aberrantes como esto. Producto de que dejaron que esa filosofía, présteme el oído, se metiera a sus hogares y se sembrara en el corazón de la nación misma. Dice que Dios levantó a los reyes de Israel del otro lado, del sur, levantó a los reyes de Siria, y el mismo Acaz dice que sacó todo el oro, la plata que había en la casa de Jehová, y se la dio a los reyes de Asiria, por allá cerca de Irak y de Irán y esa zona. Y esos mismos reyes los traicionaron y los entregaron y no los defendieron. Casi toda la nación fue aniquilada. Y oiga lo que dice el pasaje. Eran 120,000 hombres valientes. O sea que no importó el esfuerzo, no importó que eran hombres aguerridos, dispuestos a dar la vida. Dios se apartó de ellos, Dios dejó que fueran derrotados y que fueran muertos en batalla. Entiéndame lo que yo le voy a decir. No importa que usted mande sus hijos a la universidad y que sus hijos tengan licenciaturas, tengan maestrías, tengan doctorados, sean ingenieros, sean médicos, si se apartan de los caminos del Señor, si no le siembras la palabra de Dios, si usted no le enseña lo que Dios dice para que prolonguen sus días sobre la tierra y le vaya bien, si usted no le enseña principios bíblicos, hay peligro de que estén condenados a tener familias fracasadas, hogares destruidos y sean aniquilados por el poder de esta filosofía. Pero yo sé que aquí hay gente que va a recibir esta palabra, que va a poner a Dios en el centro de la familia y se va a mover en lo que Dios dice. Yo se lo digo fuerte por la duda que se duerma. No importa. Prefiero un buen mecánico, salvo, cristiano, a un ingeniero que se vaya al infierno. Y Daniel lo sabe.
El niño amado, bueno, va a ser amado mientras camine con el Señor. Si no, va para el ejército. ¿Verdad que sí? Porque mejor salvo que un candidato al infierno. O sea, tenemos que estar claros en esto. Mire el silencio. ¿Por qué uno tiene que investigar? Él me está ayudando. Gracias, Dani. Sí. Mire el silencio de la iglesia del Antiguo Testamento ante estas aberraciones. Entiéndame, estos pasajes están allí para que nosotros cuidemos nuestras familias de toda esta ola de locura, de sinsentido, de disparate que está arropando la faz de la tierra. ¿Qué es una ola de locura? Un hombre que va a una estación de gasolina disfrazado de mujer y el teller de la estación de gasolina le dice: Señor, y él grita: me dijo Señor. ¿Y cómo quiere que te llame? Pues si tú eres un señor, ¿cómo tú quieres que te llame? ¿Por qué? Porque mentalmente tú te identificas que tú eres otra cosa. Si tú dices que eres camello, yo no te puedo decir camello. Tú eres una persona. Y se enoja y ataca. El silencio. ¿Ustedes se acuerdan que empecé hablándole de Brian Kohlberger? Mató 4 estudiantes que no conocía. Muchachos llenos de vida, de plenitud. Yo no entiendo el por qué esta muerte se produce. Sí comprendo en el mundo espiritual que cuando hay momentos en que Dios quita la mano, y por eso hay que andar en temor y temblor todos los días de nuestra vida. Escúchenme bien, muchachos. Donde se vayan tienen que andar con temor y temblor. Porque yo anduve en los lugares más peligrosos que usted se pueda imaginar a los 20 años. Pero temblando delante de la presencia de Dios. Y con pantalones, no lleno de miedo, con pantalones. Pues si usted quiere ver un hombre guapo, mire un hombre chiquito. ¿Sí o no? Pero con temor y temblor, porque Dios quita la mano. Viaja de un lugar. Dice que este muchacho se inspira en las ideas del B.T. Killer de Wichita, Kansas. Oiga lo que nosotros hicimos. Dijimos, en Kansas, un asesino serial era miembro de una iglesia, de una denominación. Era el presidente del club de la iglesia. Y secuestraba, torturaba, mataba y los llevaba a la iglesia. Y nadie se enteraba. Cuando nosotros revisamos, la iglesia está por allí todavía. Los que son líderes de esa iglesia hoy en día son promotores del movimiento LJKZH+, que usted quiera imaginar, para que no bloqueen el video. Los líderes actuales de esa iglesia. Ese edificio debió demolerse en pedazos, porque allí se sacrificó vida humana. Pero para que usted vea y no se sorprenda, la Biblia dice: en los postreros días vendrán hombres perversos que apartarán de la verdad el oído, que se meterán al rebaño. Eso es lo que la Biblia dice, para que usted sepa. Eso mismo está pasando. Los sacerdotes se pusieron de acuerdo con los reyes, con estos reyes, y permanecieron en silencio. Si usted quiere una fórmula de fracaso, deje que sus hijos miren toda la serie estas diabólicas de Diaflix. Permítale que sigan mirando a Diaflix, mirando series de homosexuales en Diaflix. Sígale dejándole el teléfono 24 horas al día sin controlarlo. Sígale dejando que estén escondidos en las habitaciones de las casas 24 horas al día sin usted controlarlo, y usted verá lo que usted va a cosechar en el mañana.
Pero Dios nos ha dado su palabra para que nuestros hijos sean prósperos, sean como columnas en la casa de Jehová, sean como vasos limpios para ser usados, para traer la gloria de Dios a la siguiente generación. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Y vuelvo y se lo digo, mis amados, por más educados, preparados, inteligentes, valientes que seamos, si sacamos a Dios de la agenda de la familia, estamos condenados a desaparecer, a vivir fracasados. Si usted siempre tiene una excusa para subir con su familia a la casa de Dios, no le tengo buenas noticias. Gloria a Dios por los que están de vacaciones este fin de semana. Hay varias familias de vacaciones este fin de semana. Hay que vacacionar. ¿Cuántos dicen amén? Usted es muy santo, usted no vacaciona nunca. Pero hay gente que nunca sube a la casa de Dios, o sube a veces. O algunos dicen que se congregan en línea. ¿Dónde encontraron eso en la Biblia? Si Hebreo 10:25 nos dice congréguense en línea ahora que los tiempos están difíciles. Hebreos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando ustedes vean que estos días se acercan. Hace varios años, creo que el 2017, el Señor puso atención a 2 profecías en la Biblia para que se lo pasara a la congregación. Una de ellas se encuentra en Jueces 21, 22 y 23, si mal no recuerdo, y otra en el libro de Oseas, no recuerdo el pasaje, probablemente el capítulo 11, 12 de Oseas. Pero en esas profecías muestran que cuando el Señor esté a punto de venir, incluyendo el capítulo 6 de Oseas, a punto de venir a levantar a su iglesia, dice que la degeneración y el pecado va a arropar la faz de la tierra. ¿Y sabe lo que dice? Dice que los pecados que se van a poner de moda son el pecado del bisexualismo, de la homosexualidad, y ni nos imaginábamos de todas estas aberraciones que nosotros vemos hoy en día. Preste el oído, porque nosotros tenemos que cuidarnos del peligro que destruyó a esta nación. La nación casi se destruye, casi se destruye. Si no era porque la gracia de Dios prolongó un poquito más tiempo, porque había hombres nobles aún en la familia de Acaz, la nación casi se destruye. Oiga lo que dice: llenaron de basura los depósitos de la casa de Dios. Dejaron de hacer culto en la casa de Dios. Dejaron de tener una iglesia donde congregar. Dejaron de tener un altar donde buscar la bendición del Señor. Y dice el pasaje allí que se volvieron a la idolatría. Yo no sé usted, pero hay que indagar nuestra alma y mirar a que cuidarnos de la idolatría, a los deportes, al dinero, a los pasatiempos, a los juegos, a los amigos, a los familiares, al partido político, al candidato, porque hay gente que habla más del candidato político que de Cristo. He conocido a algunos, a las tradiciones religiosas, porque hay gente que no tiene una relación con el Señor, pero ama la tradición religiosa más que la relación que tiene con el Señor. Si nosotros somos sabios y aprendemos de estos relatos bíblicos, vamos a saber dónde están las banderas rojas. ¿Usted sabe lo que son las banderas rojas? Para los que no saben, yo se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo estaba una vez en Pinamar, Argentina, que es una zona de costa, en el Atlántico. Creo que eso es parte del Atlántico. Y en un momento dado, yo tengo un flotador en mi mano. Estaba visitando a un amigo que hoy en día es pastor. Tengo un flotador en mi mano, ¿verdad? Y yo no sé nadar mucho, pero de repente vi que el mar me empezó a llevar más adentro y más adentro y más adentro. Y cuando yo noto que el flotador lo que está haciendo que me está llevando más adentro, solté el flotador
Y empecé a hacer lo que podía y a orar primero, a clamar, Señor, sácame, por favor. Y cuando pude salir, miro atrás, veo toda la línea de banderas rojas donde yo estaba metido. Y el hermano dice que él decía desde allá, ¿cómo se está divirtiendo mi amigo? Yo lo que me estaba era ahogando. Entonces usted y yo tenemos que aprender a identificar las banderas rojas. Cuando nosotros ponemos otras cosas en lugar de Dios, Dios sabe darnos donde más nos duele para ver si nos movemos. El versículo 7 dice que asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, mató lo que más le dolía. Mató su mayordomo y mató a Elcana, segundo después del rey, es decir, su primer ministro se lo mató y a su propio hijo se lo mató. Lo que el rey más valoraba le fue quitado. Nosotros tenemos que identificar, mis amados, las advertencias que Dios nos hace y poner a Dios primero. ¿Dice amén a eso? Hay que poner a Dios primero. Que hay gente que tiene cualquier otra cosa primero que Dios. Dios tiene que estar primero que un hombre, que un negocio, que una persona, que aún un hijo. Porque hay gente que pone hasta los hijos primero que Dios. Que no, que mi hijo, que aquello, que lo otro, que pastor, que lo otro. Ponme todas las excusas que yo te voy a poner esa sonrisa, yo te voy a decir. Si tú supieras la que te viene. ¿No me entendió? Yo le pongo la sonrisa y le digo, si tú supieras lo que te viene cuando uno pone primero otras cosas que a Dios. ¿Verdad? Yo no le enseño a nadie cómo masticar. Usted mastica, si usted quiere tráguese la comida, eso no es problema mío. Ahora mi problema es pasarle la palabra para que le vaya bien, para que sea próspero, para que sea bendecido, para que la mano de Dios no se aparte de sus generaciones. ¿Dice amén? Aleluya. Oiga lo que leemos aquí. Porque el llamado de Dios es amarle más que a nadie. Nuestra confianza no debe estar puesta en el brazo de carne ni en el hombre. Hay gente que no toma a Dios en cuenta porque ellos siempre piensan, algunos dicen, papá me va a ayudar, mamá me va a ayudar, aquel me va a ayudar. La confianza está puesta en el brazo de carne. El rey Acaz puso la confianza en el brazo de carne. Pero cuando Dios no te ayuda, ni el brazo de carne te puede ayudar. El Salmo 121 dice, ¿de dónde? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El que pone la confianza en Jehová no será avergonzado, no será derrotado, no será batido, no será arruinado, no será fracasado. Hay que poner la confianza en Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice la palabra. Aquí hay algo muy poderoso. ¿Usted sabe lo que va a salvar a nuestras generaciones? El poder de la palabra de Dios metida en el alma. Es lo único que va a salvar a nuestra generación. A mí me gustaría ser como algunos creen y dicen, mire, hay tantas profecías cumplidas que yo creo que el Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Porque el que no cree que el Señor viene está frito. Que no hay esperanza en este mundo. Y Él dijo que Él vendría por su iglesia y que arrebataría un pueblo limpio, santo. ¿Usted sabe lo que ocurre aquí? Que puede ser que el Señor se tarde 50 años por venir. ¿Con qué van a batallar nuestros hijos?
Eso es lo que yo me pregunto. ¿Con qué van a batallar nuestros hijos? Si nosotros los dejamos que se llenen de Diaflix. Yo le pregunto a mis hijos, ¿tú estás leyendo tu Biblia? Porque si no leen la Biblia, la hermana Elba me decía siempre, pastor, si no leen la Biblia se van a descarriar. Si no leen la Biblia, Dios no se les va a meter en el alma. Si no leen la Biblia, no van a saber cómo pelear. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se le trate de plantar esas filosofías, porque en la escuela se los están adoctrinando, a muchos de nuestros hijos nos los han estado adoctrinando, y yo lamento profundamente no haber sacado a mis hijos de la escuela cuando lo tuve que sacar de la escuela para que fueran creyentes todavía mucho más poderosos de los que son. Se los están adoctrinando, se los digo. Los chicos llegan mudos. Y algunos dicen, él ni habla, es tan santico que ni habla. Espera para que tú veas. Pónganse los pantalones, padre y mamá. Porque en la escuela hay gente perverso, infiltrados, sembrándole filosofías diabólicas. Y lo único que los va a ellos a ayudar es si usted le planta la palabra de Dios en el corazón. Es la palabra de Dios. Lo único que va a salvar a la familia, lo único que va a salvar a la siguiente generación. Si el Señor se tarda 50 años, ojalá que venga hoy, ojalá que venga mañana. El clamor de la iglesia es: sí, ven Señor Jesús. Pero si se tarda 50 años, yo no sé con qué ellos se van a enfrentar en el día de mañana. Pero yo le digo algo, muchachos, lean sus Biblias. Lean sus Biblias. Lo único que los va a ayudar es todos esos principios, todos esos pilares que la palabra de Dios ha puesto para que seamos gente próspero, para que seamos gente sano, para que seamos gente inteligente, para que seamos líderes, para que seamos cabeza y no cola, para que estemos arriba y no debajo, para que estemos en control y autoridad, y para que el poder de las tinieblas sea aplastado bajo la planta de los pies de la iglesia. Alguien tiene que recibir esta palabra. Alguien tiene que oír la voz de Dios. Hay un grupo de payasos dirigiendo el mundo en esta época. Payasos. Disfrazados de niñas de 12 años, dirigiendo los destinos del mundo, cuando hay locos que con un dedo pueden hacer borrar la humanidad y la faz de la tierra. Cuando usted vote por alguien, deje el fanatismo, entienda que esto es serio. Todos estos payasos tenemos que hacerle entender, no los queremos ni cerca de lo que es tomar decisiones. Lo único que va a salvar a nuestras generaciones es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El versículo 8, con ese voy a cerrar. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Este es uno de los pasajes más tiernos que se encuentran en el Antiguo Testamento, en los libros de las Crónicas. Yo le dije, 120,000 hombres murieron, valientes, esforzados, inteligentes,
capacitados, preparados para entrar en combate. Pero también sus propios hermanos vecinos del reino del sur se llevaron a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas para esclavizarlos. Eso es lo que el diablo quiere hacer con nuestros hijos. Hacerlos esclavos de vicios contra naturaleza. Hacerlos esclavos del pecado. Hacerlos esclavos de adicciones. Hacerlos meñiques. Hacerlos el hazmerreír de esta generación. Muchachos, levántense. Ustedes son la única esperanza para este mundo. Ustedes son la única esperanza que este mundo tiene. Entiéndanmelo. Son la única esperanza. Se lo iban a llevar de esclavos. Pero la palabra del Señor dice, oiga esto, tengo que soltarle esto. Versículo 9. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed. Obed significa siervo de Dios. Obed significa adorador. Obed significa uno que fue separado en su generación. Uno que oyó la voz de Dios. Uno que temía a Jehová. Uno que no se contaminó con el pecado de su época. Uno que no se metió a mirar pornografía en las redes sociales. Uno que dijo, seré diferente. Uno que dijo, voy a consagrarme para Dios. Uno que escuchó la voz de Dios en su generación. Uno que miró y dijo, ¿cómo puede ser que estos muchachos sean esclavizados? Y dice que salió delante del ejército cuando entraban en Samaria y les dijo, he aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros lo habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Deténganse, no esclavicen a sus hermanos, no los traigan como esclavos, van a traer maldición sobre nuestra tierra, sobre nuestro pueblo. No los sometan a estos yugos de esclavitud. Y dice que el pueblo, el ejército, escuchó la voz de Dios por los labios de Obed. Y dice, oiga lo que dice el pasaje. Dice que ellos tomaron a sus hermanos que estaban desnudos y los vistieron, los calzaron, los bañaron, les pusieron perfume, les dieron de comer, montaron a los más débiles en asnos y los llevaron hasta la ciudad de Jericó para dejarlos libres. Si no hubiese habido una voz de Dios que hablara en esos días, otra hubiese sido la historia de toda la nación. Toda la nación iba a ser borrada de sobre la faz de la tierra. Usted sabe una cosa, estando yo jovencito, soñaba con conocer dos ciudades. Una era Los Ángeles, California, y la otra era Caracas, Venezuela. ¿Por qué razón eran las dos ciudades más modernas que presentaban en los libros de geografía mundial económica en ese momento? Y presentaban y nos hablaban y nos decían que para el 2030 iban a haber carros volando, iban a ser ciudades, ¿verdad?, espaciales, donde la tecnología iba a controlar en día. ¿Usted sabe cuál es la realidad de la vasta mayoría de las metrópolis alrededor del mundo? Cantidades de jóvenes esclavos de vicios, estériles, enfermos, portadores ambulantes de cantidades de enfermedades venéreas, con la vida marcada, con cantidades de aborto, con récords de aborto que son aberrantes delante de la presencia de Dios, producto de que los padres los soltaron, los dejaron, que se fueran, que se yeran en busca de sus sueños, pero sin sembrarles la palabra de Dios en el corazón.
Si Dios no levanta una generación como Obed, yo no sé lo que va a pasar en los días por venir. Pero yo creo que hay alguien que va a recibir esta palabra, que va a hacer los cambios que tiene que hacer, que va a poner a Dios primero en la agenda de su vida, que va a entender que la iglesia del Señor no es un juego, ni es un pasatiempo donde uno viene y se sienta una hora y se va y se olvida del Señor, sino que de eso depende nuestra vida, depende el futuro de nuestra familia, depende el futuro económico de tus generaciones, depende toda tu vida. Dios nos ha llamado a libertad, mis amados, y nosotros debemos vivir en esa libertad. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, por un momento. La palabra de Dios es esta. El Señor no murió para que el hombre viva esclavo del pecado y de la iniquidad. La Biblia dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido, Él fue avergonzado para que nosotros vivamos en victoria. Vivimos una época donde existe la mayor epidemia de enfermedades mentales. ¿Por qué usted cree que ese muchacho viaja desde Washington hasta Idaho a asesinar a 4 muchachos en el esplendor de su vida que no conocía, que no tenía relación de ningún tipo con ellos, producto de todas estas enfermedades mentales que los muchachos están adquiriendo? Póngase serio, revise los celulares de sus hijos. Revise dónde están. Mientras están en su casa, están bajo su autoridad. Déjeme la sinvergüenzura esa de que él no quiere, él se pone enojado, pues que se ponga enojado. Porque usted tiene que amarlo más que su propio orgullo, más que su propia persona. Y a un hijo que usted lo ama, ¿sabe qué? Se va a enojar ahora, pero él lo va a amar para siempre.